Gracias, Félix. Para mí, más bien, realmente un privilegio desde que empezó el evento y, bueno, celebrar este 18º aniversario de Opción Venezuela también acompañado y dándole tanto sentido a este domingo, ¿no? No solamente en Caracas, sino en otras ciudades. Cada intervención tan inspiradora. Yo quisiera compartir con ustedes también una presentación. Y aquí comienzo con la idea de parafrasear a Antonio Machado, ¿no? Y voy a ir conectando siempre con la acción colectiva, con la importancia que tiene el trabajo en conjunto, ¿no? Esta frase empieza como parte de un verso que es caminante. Son tus huellas, y yo quisiera decirlo más bien, caminantes son nuestras huellas, el camino y nada más. Caminantes no hay camino, hacemos camino al andar. Y bueno, yo quizás mi conexión con lo social, pero sin imaginar justamente que ese camino que se haría al andar me iba a llevar hasta donde estoy hoy, creo que comienza en algún momento con todos los esfuerzos de apoyar a Fe y Alegría. La verdad es que para nosotros en el colegio era un proyecto hermosísimo y bueno, nos peleábamos por ser los que más vendíamos tickets para la rifa anual de Fe y Alegría, y con aquel entusiasmo, y en algún momento también en un periodo de vacaciones, con un grupo de compañeritos de colegio a los 11 años de edad, estuvimos aquí en el Jesús Maestro en Petare, pasamos un verano y solo los fines de semana salíamos a la casa con la familia, pero de lunes a viernes estábamos trabajando en el colegio en ese periodo de vacaciones. Yo creo que era entre limpieza, pintura y todo lo demás, pero digamos que fue una semilla de aquello que eventualmente se transformaría ya en un proyecto de vida, ¿no? El tema del servicio social. Tú hablabas de la movilidad, Félix, y también lo hemos visto en los testimonios hoy. Para mí fue también un privilegio poder haber hecho una carrera que me encantaba, arquitectura. Empecé en la Simón Bolívar, pero pude terminar en la Universidad de Cornell justamente con el esfuerzo de un ingeniero, digamos, que se fue haciendo a sí mismo, que fue papá. Y de allí me fui a la ciudad de Nueva York a trabajar en una de las grandes empresas de arquitectura que había hecho este edificio que está en primer plano. Una piscinita que daba en el que está atrás, en el cuarto piso de esa torre, tenía vista sobre este edificio, y mientras se iba desarrollando allí mi trabajo como joven arquitecto, junior todavía, pasaba al mismo tiempo algo que marcaría, por supuesto, mucho parte de la humanidad y mi vida sin duda, que fue la aparición de este primer reporte sobre una situación de salud desconocida, no tenía ni siquiera nombre, en aquellos años 80 y 81, y que después, bueno, fue significando el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana y su impacto sobre la población mundial, que fue reflejándose además en estas imágenes importantes, incluso de empresas. Curiosamente, después yo tuve un vínculo profesional también con Benetton. Esta foto de la izquierda fue de las fotografías icónicas de aquellos tiempos. Claro, fue el tránsito entre una muerte inevitable hasta aquellos años del 95 y después más bien cómo se va haciendo, incluso a partir del ámbito del VIH, un tránsito hacia la diversidad, hacia la inclusión, la apertura, porque fue sin duda uno de esos elementos también que llevó, por ejemplo, a la reivindicación de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans e intersexuales. En aquel tiempo yo mismo fui afectado por el tema, perdí a mi pareja y una serie de personas queridísimas, amigos del alma, que nos llevaron entonces a la idea en un momento dado ya de no ver este tema desde la distancia, sino metidos de lleno con la creación de nuestra propia organización, que fue Acción Solidaria a fin del 95, y la idea de hacer un vínculo internacional nos parecía importante por todo el conocimiento que se iba desarrollando en el tema del VIH, para crear entonces Action for Solidarity en febrero del año 97. Este camino también de la organización, que fue de las cosas que yo más he valorado, nos llevó a formar parte de acciones colectivas.
y el sustento que le da a nuestro trabajo, en, así sea como una organización, pero ser parte de un colectivo realmente es invalorable. Esto, digamos, formar parte de una red de emprendedores sociales como Ashoka, o que Acción Solidaria fuera parte de Sinergia, o crear Codevida, la coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida. Todo esto nos fue dando mucha fuerza en el tránsito de los años, incluso para llegar entonces a formar parte de algunas de estas iniciativas también colectivas muy importantes de sociedad civil del ámbito internacional, como Civicus o el ICNL, del cual todavía soy miembro como parte de su junta directiva, siempre trabajando en el ámbito de los derechos de sociedad civil, el derecho a participar en la vida pública, el derecho a defender derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, como partes de nuestro derecho a hacerlo desde las asociaciones, desde las organizaciones de sociedad civil. Y esto además, bueno, fue convirtiéndose con el paso del tiempo, en la medida en que nos íbamos integrando más y más, en unos grupos realmente que ya están diseminados por todo el país, y a través de la creación de Civil y Derechos Humanos, junto con otras organizaciones aliadas nuestras, hemos podido ir llevando adelante lo que se llama el Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Acabamos de celebrar el 6º entre el 1 y el 2 de diciembre, y aquel primer encuentro que comenzó con 80 personas y por allí el mismo número de organizaciones, ahora en el 6º terminó con más de 250 personas, 130 organizaciones de 19 estados del país. Ha sido realmente un crecimiento, un enriquecimiento invalorable, que cuando lo veo también respecto de posibilidades de la acción individual en función de la situación del país, sin duda es un tránsito de doble vía. Por supuesto que uno se forma, uno tiene que hacerlo, es parte de la responsabilidad también de esta acción pública, pero al mismo tiempo no sería posible sin esas contribuciones de la sociedad civil venezolana que se han transformado en los documentos, los informes que todos hemos conocido de distintas instancias de derechos humanos, ambientales y de otro tipo. Así que para mí esto es algo de una reivindicación constante, como el apoyo en personas y en organizaciones, creo que lo hemos visto también en los testimonios de hoy, tiene un valor inmenso para lo que uno también individualmente pueda lograr. Finalmente, esto ha ido llevando, por supuesto, un tránsito por áreas que han requerido esa profesionalización, esa preparación, y al mismo tiempo, por supuesto, enriqueciendo la perspectiva sobre el país. Desde el terreno del desarrollo con Sinergia en aquellos primeros años, hasta la entrada en el ámbito de los derechos humanos con su propio lenguaje, su propia institucionalidad. Por fuerza de los hechos, en el 2016, en el terreno humanitario, fuimos de las primeras organizaciones que hablamos de que estábamos en una emergencia humanitaria compleja, término que había sido acuñado ya por Naciones Unidas para situaciones de la complejidad de la nuestra, y finalmente el ámbito de las personas migrantes y refugiadas, que son al final una consecuencia inevitable de las emergencias humanitarias complejas. Para mostrar lo que ha sido esta acción colectiva, este compromiso con Venezuela, desde dentro y desde fuera, les presento un par de láminas muy sencillas sobre nuestro programa de acción humanitaria que empezó en 2016, pero con más fuerza lo fuimos expandiendo en el país en 2017. Si vemos aquí, pues es todo el incremento de las llegadas de ayuda, de las distribuciones, pero sobre todo veamos que con apoyo internacional en el primer año por iniciativas básicamente lideradas por mujeres, recibimos ayudas de 17 países. Hasta el momento, digo, entonces son 236 embarques, que significa, como se ve a la derecha, casi 170 toneladas de ayuda. Y esto a la vez ha generado entonces una red nacional. Somos 120 organizaciones que hacemos parte o que hacen parte de este proyecto humanitario de acción solidaria, distribuidas por el país,
que van recibiendo estas ayudas que entran desde el exterior y también por la Organización Panamericana de la Salud dentro de Venezuela a Acción Solidaria, y nosotros entonces distribuimos por el país. Esto ha sido realmente para nosotros vamos a decir, un trabajo impresionante. Uno no se imaginaba que en tan poco tiempo íbamos a poder tener esta estructura, que además cuenta, por cierto, con una red de 50 especialistas de salud que llegan a unos 30 hospitales públicos. Al final, nada de esto sería posible sin nuestros equipos de trabajo. Una de las cosas para mí maravillosas, y lo ven aquí también en las fotografías, es la participación de la juventud. Es un equipo comprometido, entusiasmado, animado, que cuando hay algún revés pregunta, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué podemos hacer para seguir trabajando? Y por otro lado, el papel para mí fundamental, y hoy lo he destacado varias veces en sus participaciones, de la mujer. Traigo a colación, ya que recientemente pues celebramos el Día de los Derechos Humanos, aquí está una mujer que no ha recibido el reconocimiento que debía, Minerva Bernardino, diplomática de la República Dominicana. Hubo una mujer de la India, una de Pakistán, que junto con Eleanor Roosevelt contribuyeron a que el lenguaje de la declaración fuera un lenguaje incluyente. Parece que este tema se refiriera solamente al progresismo, digamos, actual, y no es cierto. El hecho de que la Declaración Universal se incluyera en el preámbulo este tema de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y que el primer artículo se refiriera a todos los seres humanos, a diferencia de como se decía, all men, todos los hombres son o nacen libres e iguales, tuvo que ver con la participación y el liderazgo de las mujeres, que tienen que estar en toda acción que tomemos también en adelante. Y cierro con la importancia para nosotros en este terreno tan difícil, Félix, al que tú te referías al principio, en que vamos a tener que avanzar aún en la dificultad, aún frente a adversarios que se han comportado de una manera que ha hecho muchísimo daño a la población, como pudieron hacerlo en otros momentos otros grandes actores de la historia, entre ellos Nelson Mandela, en sus acuerdos con el gobierno del apartheid, con de Klerk. Y estos acuerdos son necesarios, urgentes, para recuperar condiciones para la población en términos humanitarios, en términos económicos, para poder salir de una pobreza que abruma, y finalmente, probablemente en un periodo más largo, en acuerdos políticos que nos permitan salir de esta situación tan severa y que tan profundamente afecta la dignidad humana. Gracias, Félix.